Tercera parte de Hurray en fármacos para la micosis, página 701 del PDF. Continuamos con polienos. La resistencia a los polienos y especialmente a anfotericina B. Resistencia continúa siendo infrecuente a pesar de su utilización generalizada durante más de 3 décadas. Se ha comunicado la disminución de la sensibilidad a anfotericina B en cepas de C. lusitania, C. glabrata, C. crusei y C. guillermondi. Aunque pueda observarse una resistencia primaria, la mayor parte de la resistencia a anfotericina B en las especies de Cándida se debe a la exposición previa a esta molécula. De forma global, el género Aspergillus es sensible a anfotericina B. Sin embargo, la especie de Aterreus destaca por su aparente capacidad de resistencia in vitro e in vivo. Se ha descrito la aparición de resistencia secundaria a anfotericina B en C. neoformans, si bien se trata de un hallazgo infrecuente. Los mecanismos de resistencia a anfotericina B parecen deberse a modificaciones cuali y cuantitativas de la célula fúngica. Los mutantes resistentes a anfotericina B del género Candida y la especie C. neoformans poseen un menor contenido en ergosterol. Han sustituido los esteroles de unión a polienos, por ejemplo ergosterol, por otros con menor afinidad por estas moléculas, por ejemplo fecosterol, o han enmascarado el ergosterol presente en sus membranas celulares, de modo que impiden la unión de los polienos a través de diversos factores estéricos y termodinámicos. Se ignora cuál es el mecanismo molecular de resistencia a anfotericina B. No obstante, el análisis de los esteroles de distintas cepas pertenecientes al género Candida o a C. neoformans indican que presentan defectos en los genes ERG2 o ERG5 que codifican las enzimas esterol C8 isomerasa y el esterol C5 desaturasa, respectivamente. Azoles. La utilización generalizada de los azoles, en especial de fluconazol como tratamiento y profilaxis de las micosis, ha originado la aparición de casos de resistencia a este grupo de antifúngicos. Por suerte, la resistencia primaria a fluconazol es infrecuente en la mayor parte de las especies de Cándida. Producen infecciones fúngicas. De las 5 especies de Cándida aisladas con una frecuencia mayor de la sangre de pacientes infectados, a saber, Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis y Candida crusei, únicamente Candida crusei posee resistencia intrínseca a fluconazol. En lo que se refiere a las restantes especies, aproximadamente un 10% de las cepas de C. glabrata presenta resistencia primaria a fluconazol y menos de un 2% de C. albicans, C. parapsilosis y C. tropicales son resistentes a este fármaco. Los nuevos triazoles, como voriconazol, posaconazol y rabuconazol, son más potentes que fluconazol frente al género Candida y disponen de actividad frente a C. crusei y algunas cepas de Cándida resistentes a fluconazol. Sin embargo, se ha descrito intensa correlación positiva entre la actividad de fluconazol y la de otros azoles, lo que apunta a la existencia de un cierto grado de reactividad cruzada de los componentes de este grupo de antifúngicos.
Igualmente, la resistencia primaria a fluconazol es infrecuente en las cepas clínicas de C. neoformans. Se ha referido a la resistencia secundaria en cepas procedentes de sujetos con SIDA y meningitis criptocócica recidivante. Tan solo un reducido número de cepas del género Aspergillus es resistente a itraconazol. A diferencia del género Candida, la reactividad cruzada de itraconazol y los nuevos triazoles no es completa en estas cepas. Se ha descrito la existencia de reactividad cruzada de itraconazol y posaconazol, pero no con voriconazol. La resistencia a los azoles en el género Candida podría deberse a los siguientes mecanismos: una modificación de la cantidad o la estructura de las enzimas diana, reducción del acceso del fármaco a su diana, o alguna combinación de ambos mecanismos. Por tanto, las mutaciones puntuales del gen ERK11, que codifica la enzima diana, lanosterol 14 alfa desmetilasa, genera una diana modificada con una menor afinidad por los azoles. La sobreexpresión del gen ERK11 produce grandes cantidades de la enzima diana, por lo que su inactivación requiere la presencia de abundantes moléculas del fármaco en el interior de la célula. La regulación por aumento de los genes que codifican bombas de expulsión de múltiples fármacos se traduce en la expulsión activa de los azoles al exterior de la célula fúngica. La regulación por aumento de los genes que codifican una bomba de expulsión pertenece a la superfamilia Major Facilitator. Confiere resistencia a fluconazol, mientras que la regulación por aumento de los genes que codifican transportadores con un cassette de unión a ATP originan resistencia a varios azoles. Estos mecanismos pueden actuar de forma independiente, secuencial o simultánea y crear cepas de cándida con niveles cada vez mayores de resistencia a azoles. No se han caracterizado detalladamente los mecanismos de resistencia a este grupo de antimicrobianos en el género Aspergillus, como consecuencia del reducido número de cepas con resistencia comprobada. Al parecer, el aumento de actividad de las bombas de flujo y diversas alteraciones de la enzima diana 14 alfa desmetilasa configuran los mecanismos de resistencia a itraconazol en las especies de este género. De manera semejante, la resistencia secundaria a fluconazol en cepas de C. neoformans se ha asociado a la sobreexpresión de bombas de expulsión MDR y la modificación de la enzima diana. Asimismo, se ha demostrado que C. neoformans posee una bomba de expulsión de tipo CDR. Equinocandinas, caspofungina, anidulafungina y micafungina disponen de una potente actividad fungicida frente al género Candida e incluso frente a las cepas resistentes a los azoles. Las cepas clínicas de este género con una sensibilidad disminuida a las equinocandinas son muy infrecuentes. La creación en el laboratorio de cepas mutantes de C. albicans con resistencia a caspofungina ha demostrado que la frecuencia de aparición de estos mutantes es muy baja, 1 a 10 a las 5 células, y parece indicar un bajo potencial de aparición de resistencia en el marco clínico. De momento no se ha aislado ninguna cepa clínica perteneciente al género Aspergillus con reducción de la sensibilidad a este grupo de antifúngicos, y tampoco se ha logrado crear cepas resistentes en ningún trabajo de investigación. El mecanismo de resistencia a caspofungina que se ha caracterizado en mutantes de C. albicans generados en el laboratorio se basa en la alteración del complejo enzimático encargado de la síntesis de glucanos, el cual presenta una sensibilidad notablemente menor a la inhibición por este fármaco.
Estas cepas contienen mutaciones puntuales en el gen FKS1, que codifica una proteína integral de membrana FKS1, la cual constituye la subunidad catalítica del citado complejo enzimático. La mutación en FKS1 produce cepas resistentes a todas las equinocandinas, aunque continúan siendo sensibles a los polinos y los azoles. No se ha detectado ninguna mutación semejante en el género Aspergillus, aunque en el gen FKS1 también desempeña una importante función en las especies pertenecientes a este género. Flucitocina. La resistencia primaria a flucitocina es infrecuente en las cepas clínicas pertenecientes al género Candida o C. neoformans. Sin embargo, se ha referido a la aparición de resistencia secundaria a especies de Candida y en C. neoformans durante la monoterapia con este fármaco. La resistencia a flucitocina puede aparecer como consecuencia de una disminución de la captación del compuesto, pérdida de actividad permeasa o la desaparición de una actividad enzimática necesaria para convertir flucitocina en 5-FU, citosina desaminasa, y ácido 5-fluorouritílico, FUMP, pirofosforilasa. La uracilo-fosforibosil-transferasa, otra enzima de la ruta de recuperación pirimidinasa, también lleva a cabo una destacada función en la formación de 5-fluorouracil monofosfato, FUMP, fluorouracil monofosfato, y la pérdida de su actividad basta para conferir resistencia a la flucitocina. Alilaminas. Aunque son posibles los fracasos clínicos durante el tratamiento de la micosis con terbinafina y naftifina, no se ha logrado demostrar que estén relacionados con la resistencia a estos fármacos. Se ha observado que la bomba de expulsión de múltiples fármacos CDR1 emplea terbinafina como sustrato, por lo que podría existir un mecanismo de resistencia a las alilaminas basado en ella. Factores clínicos que influyen en la aparición de resistencia. El tratamiento antifúngico puede fracasar a nivel clínico, incluso cuando el fármaco empleado disponga de actividad frente al hongo causante de la infección. La compleja interacción del organismo anfitrión, el fármaco y el patógeno fúngico se ve influida por diversos factores, como el estado inmunológico del anfitrión, la localización y la gravedad de la infección, la presencia de un cuerpo extraño, por ejemplo el catéter injerto vascular, la actividad del fármaco en el foco de infección, la dosis y la duración del tratamiento y el cumplimiento terapéutico. Es preciso recordar que la presencia de neutrófilos, la administración de fármacos inmunomoduladores, las infecciones concomitantes, por ejemplo por VIH, las intervenciones quirúrgicas y la edad y el estado nutricional del sujeto pueden revestir una importancia mayor en el desenlace de la infección que la capacidad del antifúngico de inhibir o destruir al microorganismo responsable del proceso. Prueba de sensibilidad a antifúngicos. Las pruebas de sensibilidad in vitro a los antifúngicos pretenden determinar la actividad relativa de uno o más fármacos frente al patógeno, con el propósito de seleccionar la alternativa terapéutica más adecuada como tratamiento de la infección. Por tanto, las pruebas de sensibilidad a los antifúngicos se llevan a cabo por las mismas razones por las que se realizan pruebas con fármacos antibacterianos. Las pruebas de sensibilidad a antifúngicos permiten obtener una estimación fiable de la actividad relativa de dos o más antifúngicos frente al microorganismo señalado, determinar la correlación existente con la actividad antifúngica in vivo y predecir el desenlace más probable del tratamiento. Vigilar la aparición de resistencia en una población normalmente sensible de microorganismos
y predecir el potencial terapéutico de los nuevos fármacos en fase de investigación. Los métodos estandarizados de realización de pruebas de sensibilidad antifúngicos son reproducibles, precisos y posibles para un laboratorio clínico. En la actualidad, estas pruebas se utilizan de forma cada vez más frecuente como complemento rutinario al tratamiento de las micosis. Se han elaborado diversas directrices con el fin de regular la utilización de estas pruebas como complemento de otros estudios analíticos. La aplicación selectiva de las pruebas de sensibilidad antifúngicos asociada a la identificación del hongo a nivel de especie es especialmente útil en las infecciones de tratamiento complejo. Sin embargo, es preciso recordar que la sensibilidad in vitro del microorganismo causante de la infección al antimicrobiano representa únicamente uno de varios factores implicados en la probabilidad de éxito del tratamiento frente a la infección. Hasta aquí el capítulo de fármacos antifúngicos. Vamos a hacer otra grabación solamente para leer los cuadros y las figuras.